La cabina del vuelo nocturno respiraba con susurros mecánicos. Fila 12. Asiento de ventanilla. Connor Hayes dormía con la frente pegada al frío cristal, la barba incipiente ensombreciendo una mandíbula que no había sonreído en meses. Su hija de 7 años, Riley, se acurrucaba a su lado como un signo de interrogación, aferrando con sus deditos un desgastado libro para colorear de aviones. El 737 surcaba la medianoche a 37.000 pies. Los motores tarareaban su familiar canción de cuna. Entonces la armonía se rompió. Un escalofrío. Un salto. Los compartimentos superiores resonaron como dientes nerviosos. La iluminación de emergencia bañó los rostros dormidos con una urgencia ámbar. El intercomunicador siseó, y una voz femenina, controlada pero con el peso de un miedo tácito, atravesó la oscuridad. Damas y caballeros, tenemos una emergencia inmediata. ¿Hay un piloto a bordo de este avión? Connor abrió los ojos de golpe. Su pulgar calloso encontró el cronómetro de aviación en su muñeca, todavía congelado en 1170, aún marcando el momento exacto, 3 años atrás, en que abandonó todo lo que siempre había amado del cielo. El libro para colorear de Riley se deslizó al suelo mientras el avión se estremecía de nuevo. Su pequeña mano agarró el brazo de Connor, hundiendo los dedos en una franela desgastada que olía a fluido hidráulico de avión y noches de insomnio. A su alrededor, los pasajeros se agitaban como pájaros perturbados, girando las cabezas hacia la puerta de la cabina con los movimientos espasmódicos de quienes de repente son conscientes de su propia mortalidad. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un ámbar enfermizo, haciendo que los rostros familiares parecieran extraños atrapados en el resplandor de fogatas moribundas. A Connor se le encogió el pecho al sentir los recuerdos chocar contra sus costillas. El olor a combustible de avión se mezclaba con el aire del desierto. El peso de los controles de vuelo respondiendo a su tacto como extensiones de sus propias manos. El momento en que todo salió mal, y la voz de Marcus crepitó por la radio una última vez antes del silencio. Presionó la palma de la mano contra la fría ventana, observando cómo las luces de navegación parpadeaban contra la oscuridad estrellada, como mensajes en código moro de aviones que aún confiaban en el cielo. 3 años de trabajo de mantenimiento lo habían mantenido cerca de los aviones, pero nunca dentro de ellos. 3 años contándole cuentos a Riley antes de dormir sobre todo, excepto porque las manos de papá temblaban cada vez que los aviones pasaban por encima. El intercomunicador volvió a crujir y la estática llenó los espacios entre las palabras como cristales rotos. Soy la primera oficial Jessica Park. El capitán Michey ha sufrido una emergencia médica y no puede continuar con sus funciones. Necesitamos asistencia inmediata de cualquier persona con experiencia como piloto, militar o civil. Una voz transmitía la calma precisa de alguien al borde del pánico. Cada palabra, medida y controlada, como munición racionada durante un asedio. Connor reconoció ese tono porque él mismo lo había usado una vez, cuando su estudiante de piloto se quedó paralizado a los mandos, y 18.000 kilos de avión quedaron suspendidos entre la tierra y el cielo sin ningún lugar a donde ir más que hacia abajo. Las manecillas rotas del cronómetro parecían burlarse de él con su permanente recordatorio del fracaso. 1117 congelado en el tiempo, como el momento en que todo lo que había construido se derrumbó. En la cabina, los pasajeros comenzaban a comprender que sus vidas dependían de que alguien diera un paso al frente, alguien dispuesto a asumir el peso de la responsabilidad que conllevaba tocar los controles de un avión, cuando el margen de error se medía en latidos y oraciones. Los ojos de Riley encontraron los suyos en el resplandor ámbar, abiertos y confiados como solo los niños podían mostrar cuando el mundo de los adultos se derrumbaba a su alrededor. Papá, susurró, y su voz transmitía todas las preguntas que nunca le había hecho sobre las medallas escondidas en su armario, las fotografías que él había puesto boca abajo sobre su tocador, la razón por la que vivían en una pequeña casa cerca del aeropuerto, pero nunca volaban a ningún sitio excepto en sus fantasías de colorear. La mano de Connor se deslizó hacia su cabello,
con dedos ligeramente temblorosos mientras alisaba los mechones que se habían formado tras sus intentos de dormir contra su hombro. A su alrededor, los pasajeros giraban en sus asientos como girasoles, siguiendo la luz, buscando a alguien que se acercara y reclamaran el terrible privilegio de tener sus vidas en manos expertas. Un hombre de negocios en primera clase discutía con una azafata, elevando la voz por encima del ruido del motor mientras le preguntaba qué clase de aerolínea no tenía pilotos de respaldo. Una mujer 3 filas más arriba lloraba en su teléfono, diciéndole a alguien que lo amaba en la desesperada escasez de personas que de repente se habían dado cuenta de que los momentos ordinarios podrían ser los últimos. «Sé que tienes miedo, cariño», murmuró Connor. Su voz apenas se oía por encima del sonido de los motores que funcionaban a la perfección, pero de alguna manera. Sonaba diferente ahora, cargada con la certeza de que quienes los controlaban operaban al límite de sus capacidades. Pero sus ojos estaban fijos en la puerta de la cabina, calculando distancias y recordando procedimientos que había jurado olvidar. Protocolos de emergencia que vivían en su memoria muscular a pesar de 3 años de negligencia deliberada. El avión se tambaleó de nuevo. Y, mientras tanto, las luces parpadeaban como luciérnagas moribundas. Los sistemas de emergencia se probaban contra fallos que esperaban que nunca ocurrieran. Las salidas de emergencia brillaban verdes en la oscuridad, marcando rutas de escape que no llevaban a ninguna parte a 11.200 metros de altura. Recordatorios de que en aviación no se podía detenerse a un lado de la carretera cuando algo salía mal. El libro para colorear de Riley estaba abierto en el suelo, mostrando un Boeing 737 cuidadosamente coloreado con las alas desplegadas contra un cielo azul crayón. El mismo tipo de avión en el que estaban atrapados. El mismo tipo que Connor había comandado una vez con la confianza de la juventud y la certeza de que la habilidad podía superar cualquier obstáculo que el cielo pudiera presentar. Connor se desabrochó el cinturón de seguridad con dedos que recordaban la memoria muscular de otra vida. Cuando los cinturones de seguridad eran arneses y las cabinas eran reinos, donde él gobernaba la altitud y la velocidad con la autoridad de alguien que se había ganado sus alas con sangre y determinación. El agarre de Riley se apretó sobre su brazo como un torniquete diseñado para detener el paso del tiempo, para mantenerlos congelados en ese momento antes de que todo cambiara de nuevo. ¿A dónde vas?, preguntó, y su voz contenía el miedo que surge al ver a tu único padre prepararse para caminar hacia el peligro. La comprensión intuitiva de que algunas puertas, una vez abiertas, cambiaban todo lo que venía después. El avión se estremeció de nuevo, esta vez con más violencia, y los compartimentos superiores crujieron como huesos viejos bajo tensión, las bisagras protestando contra fuerzas que no estaban diseñadas para soportar. La iluminación de emergencia lo bañó todo de un ámbar infernal, transformando la familiar cabina en una escena de pesadilla, donde los objetos ordinarios se convertían en presagios de desastre. Pero los ojos de Connor se habían adaptado a la iluminación de emergencia, y a través del resplandor ámbar pudo ver a los auxiliares de vuelo moviéndose con practicada urgencia, sus rostros máscaras de calma profesional que apenas ocultaban ríos de terror que fluían justo debajo de la superficie. Se arrodilló junto al asiento de Riley, acercándole el rostro para que pudiera ver sus ojos en la penumbra, para poder leer la verdad en lugar de oírla, filtrada a través de explicaciones adultas que nunca captaban del todo la gravedad de lo que estaba sucediendo. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban la luz de emergencia como faros gemelos en la oscuridad. Y Connor se vio reflejado allí. No el hombre destrozado que había pasado 3 años huyendo del cielo, sino el padre que ella necesitaba que fuera en ese momento, cuando las certezas de la infancia se desmoronaban a su alrededor como el aluminio de un avión bajo presión. ¿Recuerdas a qué se dedica papá?, preguntó en voz baja, atravesando el ruido ambiental de pasajeros asustados y motores en tensión. Ella asintió, con la barbilla temblorosa por el esfuerzo de ser valiente cuando todo a su alrededor sugería que la valentía podría no ser suficiente. Reparo aviones para que sean seguros, pero antes de eso, hace mucho tiempo, los pilotaba. Las palabras le supieron a óxido en la boca. 3 años de silencio rotos por la necesidad,
y el peso de 180 almas, dependiendo de habilidades que había enterrado bajo la culpa y el dolor, y la certeza de que algunos errores eran demasiado grandes para sobrevivir. Los dedos de Riley se aflojaron ligeramente en su brazo mientras la comprensión amanecía en sus ojos. Las piezas del rompecabezas del pasado oculto de su padre encajaban en su lugar como instrumentos que encuentran su configuración adecuada. A su alrededor, los pasajeros comenzaban a entrar en pánico, las voces se alzaban como vientos de tormenta, los niños lloraban, los adultos rezaban en idiomas que él no reconocía. Todos unidos por el miedo primario a caer desde alturas que nunca fueron hechas para cuerpos humanos. Pero en su pequeño rincón de espacio, padre e hija existían en una burbuja de confesiones susurradas, donde la verdad finalmente se decía después de años de cuidadosa omisión. «¿Vas a arreglar este avión, papá?», Riley preguntó, y su confianza lo golpeó más fuerte que cualquier turbulencia, más devastadora que el momento en que el asiento eyectable de Marcus no logró salir limpiamente de la cabina, más aterradora que la investigación que había limpiado su nombre, pero no pudo limpiar su conciencia. La puerta de la cabina bien podría haber sido un portal a otro mundo, uno al que una vez perteneció, donde sus manos conocieron el lenguaje de la altitud y la velocidad aerodinámica, donde el cielo fue su reino en lugar de su exilio. El cronómetro en su muñeca iluminó la luz de emergencia. Sus manecillas congeladas, un recordatorio constante del momento en que todo salió mal. Cuando el pánico de su estudiante de piloto derivó en decisiones que acabaron con carreras y destrozaron la confianza que tardaba años en construirse y segundos en destruirse. Connor se levantó lentamente, sus rodillas protestando por el movimiento con el dolor de alguien que ha pasado demasiadas noches despierto en un colchón que nunca fue lo suficientemente cómodo como para permitirle olvidar dónde dormía en lugar de volar. A su alrededor, la cabaña se había transformado en un teatro de caos apenas controlado, donde la gente común estaba descubriendo lo que significaba ser completamente dependientes de las habilidades de desconocidos. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos con los nudillos blancos, sus nudillos sobresalían como picos de montañas contra valles de piel pálida por el miedo. Los niños lloraban con el desenfreno de aquellos demasiado pequeños para comprender que a veces llorar no bastaba para que los adultos corriesen con soluciones. Los adultos rezaban en idiomas que abarcaban continentes. Todos reducidos a la misma desesperada esperanza de que alguien, en algún lugar, supiera cómo traerlos sanos y salvos de vuelta a la tierra. El olor a miedo se mezclaba con el aire reciclado y el tenue aroma a combustible de avión que parecía seguir a Connor a todas partes. Un recordatorio constante del mundo que había abandonado y de las habilidades que ahora eran su única esperanza de supervivencia. Una azafata pasó apresuradamente, con su sonrisa profesional quebrándose como pintura bajo presión, revelando destellos del terror que la habían entrenado para ocultar tras la competencia y las normas de la compañía. El avión volvió a dar bandazos, y el cuerpo de Connor se balanceó con un equilibrio perfeccionado, gracias a la memoria muscular de años de sortear turbulencias a los mandos en lugar de en los asientos de los pasajeros. Su oído interno se ajustaba automáticamente al movimiento, mientras su mente calculaba las fuerzas implicadas y los márgenes de seguridad que representaban. Sus manos se movían inconscientemente, buscando referencias que no existían. Indicadores de altitud, indicadores de velocidad aerodinámica, giroscopios de actitud. Todos los instrumentos que una vez fueron extensiones de su conciencia durante los años en que volar era tan natural como respirar. La iluminación de emergencia lo pintaba todo de tonos ámbar y sombras, creando un mundo donde los objetos familiares parecían amenazantes y las situaciones amenazantes parecían rutinarias. Donde la diferencia entre la supervivencia y el desastre se medía en grados de ángulo de alabeo y velocidades de descenso que solo existían en los cálculos febriles de los pilotos que entendían que el margen de error disminuía exponencialmente a medida que la altitud descendía linealmente. Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus asientos, se escuchó la voz desde la cabina de nuevo. La primera oficial Park, con voz tensa, parecía caminar sobre la cuerda floja. Cada palabra,
cuidadosamente elegida para evitar provocar el pánico que podía convertir una emergencia en una catástrofe. Connor ya había oído ese tono en su propia garganta el día que todo cambió. El día que Marcus confió plenamente en él y pagó las consecuencias con 3 meses de hospitalización y una baja médica que puso fin a 2 carreras con una sola firma en un formulario que redujo los sueños humanos a una necesidad administrativa. El avión se estremeció al atravesar otra zona de turbulencia, y en algún lugar de la oscuridad, Seattle esperaba como un signo de interrogación frente a la costa del Pacífico azotada por la tormenta, con las luces de la pista invisibles a través del clima que hacía su aproximación cada vez más peligrosa a cada minuto. Connor empezó a caminar hacia la cabina, con cada paso cargado con el peso de 3 años de culpa y la acumulación de habilidades que había intentado ocultar bajo el mantenimiento rutinario y los cuentos para dormir que nunca mencionaban la razón. Las manos de papá temblaban durante las tormentas. Los pasajeros se giraban para verlo pasar. Un hombre con vaqueros desgastados y una camisa de franela que olía a fluido hidráulico de avión y sueños rotos. Se movía entre ellos como alguien que pertenecía a una historia diferente, una donde existían héroes y la gente común no tenía que salvarse. Sus ojos reflejaban una esperanza desesperada, la que se reserva para las últimas oportunidades y las últimas oraciones. La mirada de quienes entendían que su supervivencia dependía de la disposición de alguien más a asumir la responsabilidad que ellos mismos no podían cargar. Una mujer se acercó a él al pasar, rozando su manga con los dedos como si tocara la salvación misma, y Connor sintió el peso de su esperanza posarse sobre sus hombros, junto con todas las demás cargas que había estado cargando desde el día en que el paracaídas de Marcus no se desplegó correctamente, y 2 vidas cambiaron de dirección tan repentinamente como un avión en descenso de emergencia. El pasillo se extendía frente a él como una pista de aterrizaje, y cada paso lo acercaba a los controles que había jurado no volver a tocar. A decisiones que podían salvar vidas o acabar con ellas, dependiendo de habilidades perfeccionadas durante años de entrenamiento y 3 años de negligencia deliberada. Con cada paso, Connor sentía el familiar peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como una vieja chaqueta de cuero que había olvidado que tenía, cargada con la masa acumulada de decisiones que podrían extenderse a través del tiempo y el espacio para tocar vidas que nunca conocería. La iluminación de emergencia proyectaba su sombra contra las paredes de la cabina, alargando su silueta hasta que parecía una figura de pesadillas o sueños, dependiendo de si creías en la posibilidad de redención o en la certeza de un fracaso repetido. Detrás de él, la voz de Riley atravesó el ruido ambiental de los pasajeros asustados, llamándolo con la confianza que los niños reservan para sus padres, quienes aún parecían capaces de hacer milagros. Que aún no se habían visto reducidos a simples mortales por el peso abrumador de las responsabilidades adultas y la certeza de que algunos errores eran demasiado graves para sobrevivir intactos. La puerta de la cabina estaba ligeramente entreabierta, revelando destellos de paneles de instrumentos que brillaban como mapas de constelaciones, con sus luces dibujando patrones geométricos contra la oscuridad que se extendía más allá del parabrisas. La mano de Connor vaciló al agarrar la manija. 3 años de autoexperiencia, con un entrenamiento que se había grabado en su memoria muscular mediante la repetición y el refuerzo, hasta que responder a emergencias aéreas se había vuelto tan natural como respirar. A través de la abertura, pudo ver la silueta de una mujer inclinada sobre los controles, con movimientos precisos a pesar de las circunstancias, sus manos moviéndose entre interruptores y pantallas con la fluida gracia de quien ha aprendido a leer los estados de ánimo del cielo a través de intermediarios electrónicos. La iluminación de emergencia lo pintaba todo de tonos ámbar y sombras, pero Connor pudo distinguir la disposición familiar de interruptores y pantallas que antes le había resultado tan natural como respirar. Instrumentos que hablaban un idioma que había aprendido a leer antes de aprender a dudar de su propia capacidad para traducir sus mensajes en el tipo de decisiones que mantenían a la gente con vida a altitudes donde los errores significaban más que vergüenza o reveses profesionales. Tenía la palma de la mano empapada de sudor mientras golpeaba suavemente el marco de la puerta. El sonido era apenas audible por encima del ruido ambiental de los sistemas de la aeronave trabajando al límite de sus parámetros de diseño.
Primer oficial Park. Tengo algo de experiencia como piloto. Las palabras se sentían extrañas en su boca después de 3 años de silencio, como hablar un idioma extranjero que alguna vez dominó con fluidez, pero que no había practicado desde que dejó el país donde se hablaba a diario. El cronómetro en su muñeca captó la luz del instrumento. Sus manecillas congeladas le recordaban que algunas cosas, una vez rotas, seguían rotas sin importar cuánto tiempo pasara o cuántas ganas se deseara que volvieran a funcionar. La mujer a los controles se giró y bajo el resplandor ámbar de la luz de emergencia, Connor vio un rostro que cargaba con el peso de sus miedos no expresados y su competencia profesional, mantenida a base de pura fuerza de voluntad. Jessica Park parecía más joven de lo que su voz sugería, probablemente de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en un moño reglamentario y ojos con la intensidad que emana de mirar a la muerte a la cara y negarse a parpadear. Era asiática, sus rasgos afilados, con concentración y algo más. Un reconocimiento que recorrió su rostro como un rayo antes de desaparecer tras la compostura profesional que había adquirido durante años lidiando con emergencias que requerían claridad mental y pulso firme. Su uniforme de vuelo estaba impecable a pesar de las circunstancias, pero Connor podía ver el estrés, el sudor oscureciendo la tela bajo sus brazos, la respuesta fisiológica a la presión que ningún entrenamiento podía suprimir por completo. Gracias a Dios, suspiró, y su voz transmitió un alivio que iba más allá de la gratitud profesional, tocando algo personal que Connor no pudo identificar en la confusión ambarina de la cabina de emergencia. El capitán Michei se desplomó hace 23 minutos. Jack, creemos. Los paramédicos nos recibirán en tierra, pero ahora mismo necesito a alguien que entienda estos sistemas. Señaló el panel de instrumentos con movimientos económicos y precisos, sin delatar ningún movimiento inútil a pesar del estrés que se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos. ¿Cuánta experiencia tienes con aviones comerciales? Connor entró en la cabina, y el familiar olor a electrónica y combustible de aviación lo golpeó como una fuerza física. Los recuerdos lo inundaron a pesar de 3 años de cuidadosa supresión. El panel de instrumentos se extendió ante él como una sinfonía de luces y números. Cada pantalla contaba parte de una historia que alguna vez se sabía de memoria. Sus voces electrónicas hablaban en el lenguaje universal de la altitud, la velocidad aerodinámica, el rumbo y las miles de otras variables que determinaban si un avión volaba o caía. Sus manos se movieron automáticamente para comprobar el altímetro, el indicador de velocidad aerodinámica, el giroscopio de actitud, una memoria muscular que anulaba 3 años de exilio voluntario. El entrenamiento se impuso a pesar del intento de su mente consciente de mantener la ficción de que solo era un trabajador de mantenimiento que entendía cómo funcionaban los aviones. Antecedentes militares. F-16 de la base aérea Luke en Arizona. 12 años de servicio activo. Instructor de vuelo durante los últimos 4. No mencionó lo de marcharse. No mencionó a Marcus. No mencionó el cronómetro en su muñeca que dejó de funcionar el día que dejó de creer en su propia capacidad para tomar el tipo de decisiones que mantenían a la gente con vida cuando el margen de error se medía en grados de ángulo y velocidades de descenso. Los ojos de Jessica se abrieron ligeramente, y Connor captó algo en su expresión que iba más allá del interés profesional, un destello de reconocimiento que lo hizo mirar. La miró con más atención. Bajo la luz de emergencia, su rostro era todo ángulos y sombras, pero algo en su perfil le resultaba familiar, de una forma que le oprimió el pecho con algo más que ansiedad por la altitud. Era joven para ser primera oficial en una importante ruta comercial, probablemente de unos 30 años, con la clase de movimientos precisos que denotaban entrenamiento militar, camuflados bajo credenciales civiles y regulaciones aéreas. Sus manos en los controles se movían con la eficiencia de alguien que había aprendido a volar en condiciones donde los errores significaban algo más que turbulencias. Donde decisiones tomadas en fracciones de segundo tenían consecuencias que se extendían por el tiempo y el espacio, afectando vidas de maneras que jamás podrían calcularse ni predecirse por completo. ¿La base aérea Luke?, preguntó, y había algo en su voz,
un tono que agudizó la atención de Connor a pesar de las exigencias inmediatas de la situación. ¿Cuándo estuvo destinado allí? La pregunta tenía un peso que nada tenía que ver con la emergencia actual, implicaciones que trascendían la necesidad inmediata de alguien que pudiera ayudarla a traer 180 almas sanas y salvas de vuelta a la Tierra a pesar del mal tiempo que hacía su aproximación cada vez más peligrosa. Fuera del parabrisas, las luces de navegación de aeronaves distantes parpadeaban como luciérnagas en la vasta oscuridad del cielo nocturno. Otros pilotos lidiaban con sus propios desafíos, mientras Connor y Jessica luchaban por mantener el control de una aeronave que ponía a prueba los límites de sus habilidades combinadas. Me fui en 2021, dijo Connor, acomodándose en el asiento del capitán con movimientos que le resultaron extraños y familiares a la vez, como ponerse ropa hecha a medida para alguien que solía ser, pero que ya no reconocía en espejos ni reflejos. El asiento se ajustó automáticamente a su altura. Y de repente, se vio rodeado de instrumentos que hablaban un idioma que había intentado olvidar. Sus voces electrónicas susurraban secretos sobre la altitud y la velocidad del aire que sus manos sabían traducir en el tipo de comandos de control que mantenían a los aviones volando en lugar de caer. Fuera del parabrisas, las luces de navegación de aviones distantes parpadeaban como estrellas lejanas. Y en algún lugar más adelante, en la oscuridad, las luces de aproximación de Seattle esperaban como una cadena de diamantes que marcaba la diferencia entre la supervivencia y las estadísticas en los informes de seguridad aérea. Jessica lo miraba con una expresión que él no podía descifrar, su rostro iluminado por el brillo ámbar de los instrumentos que pintaban todo en tonos de urgencia y posibilidad. Luca FB 2021, repitió lentamente, y su voz tenía un peso que no tenía nada que ver con la emergencia actual. Implicaciones que se remontaban al pasado para tocar momentos que habían moldeado sus vidas de maneras que apenas comenzaban a comprender. ¿No conocerías a una Jessica Park de aquellos tiempos? Indicativo de llamada, Viper. La pregunta flotaba en el aire reciclado de la cabina como el humo de un arma ya disparada, y Connor sintió el cronómetro en su muñeca latir al ritmo de su corazón, como si el reloj roto recordara de repente cómo medir el paso de los momentos importantes. Las piezas se unieron como piezas de un avión al impactar contra el suelo tras una eyección. Fragmentos de memoria que se recomponían en una imagen que daba sentido a la familiaridad que él no había podido ubicar. Jessica Park Viper, la compañera de ala que había sido programada para volar con Marcus ese día antes de que Connor ocupara su puesto porque quería las horas de vuelo adicionales para su certificación de instructor. La mujer que intentó contactarlo después del accidente, cuyas llamadas ignoró, cuyas cartas devolvió sin abrir, cuyos intentos de explicar lo que la investigación había descubierto sobre fallas en los asientos eyectables y fallos hidráulicos se vieron obstaculizados por su propia certeza de que algunos errores eran demasiado graves para sobrevivir. Ella era mayor ahora, la ropa de civil había reemplazado los trajes de vuelo, la aviación comercial había sustituido la precisión militar. Pero su forma de manejar los controles del avión era inconfundible. Los movimientos fluidos de alguien que había aprendido a volar en formación, que entendía que cada acción tenía consecuencias que se extendían por el espacio y el tiempo, afectando no solo a su propia aeronave, sino a todos los que compartían el cielo con él. Fénix, dijo en voz baja, usando su antiguo indicativo como una llave que abría puertas que él había soldado hacía 3 años, y su voz transmitía un perdón que él nunca había pedido y una comprensión que nunca creyó merecer. Intenté encontrarte después del accidente de Marcus. La investigación te exoneró por completo. El mal funcionamiento del asiento eyectable no fue culpa tuya. El fallo de la línea hidráulica causó un efecto cascada que imposibilitó una eyección adecuada. Marcus lo sabe. Todos lo saben menos tú. Sus palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron más allá de la cabina para tocar cada decisión que Connor había tomado en los 3 años. Desde que había abandonado todo lo que siempre había amado de volar. Afuera, la tormenta se avecinaba.
El radar meteorológico pintaba un panorama de turbulencias y vientos que pondrían a prueba todas sus habilidades. Pero dentro de ese pequeño espacio lleno de luces parpadeantes y los fantasmas de una historia compartida, Connor sintió el peso de 3 años de culpabilidad, moviéndose como placas tectónicas bajo la superficie de las suposiciones sobre las que había construido su exilio. El avión se estremeció al atravesar otra zona de turbulencia, recordándoles que esta reunión tenía lugar a 37.000 pies con 180 almas, dependiendo de su capacidad para dejar atrás el pasado y centrarse en el presente, donde las decisiones tomadas en los próximos 30 minutos determinarían si las familias volvían a casa intactas o se convertían en estadísticas en informes que serían archivados y olvidados por todos, excepto por quienes las amaban. El entrenamiento de Connor entró en acción, anulando la tormenta emocional que se gestaba en su pecho. Años de condicionamiento, afirmándose a pesar de las revelaciones personales que estaban transformando su comprensión de todo lo sucedido desde el día en que el paracaídas de Marcus no se desplegó correctamente. Sus manos se movían por el panel de instrumentos con la eficiencia de una práctica, comprobando los sistemas, evaluando sus opciones, calculando los márgenes de seguridad que se reducían con cada kilómetro que volaban, acercándose a las condiciones meteorológicas que ponían a prueba los límites de lo que la aviación comercial consideraba condiciones operativas aceptables. Tenemos que hablar sobre el enfoque, dijo Connor con voz firme a pesar de la revelación de que la mujer a su lado cargaba con fragmentos de su pasado roto como metralla en su propia historia, heridas que habían sanado alrededor de objetos extraños que nunca podrían eliminarse por completo. Jessica asintió. Y en ese simple gesto, Connor vio al piloto profesional anulando el fantasma de su historia compartida, su entrenamiento, imponiéndose por encima de sus sentimientos personales, porque eso era lo que la situación exigía y lo que merecían las personas que dependían de él. Ella comenzó a informarle sobre el estado actual de la aeronave. La presión hidráulica descendía lenta pero constantemente. El piloto automático funcionaba intermitentemente debido a fallas en los sensores. El radar meteorológico mostraba una línea de tormenta sobre su destino que se intensificaba más rápido de lo que los modelos de pronóstico habían predicho. Cada problema que ella describía era un peso más en la balanza de su supervivencia. Y Connor se encontró calculando probabilidades con la fría precisión de quien había aprendido que la esperanza era un lujo que los aviones no podían llevar cuando la carga útil se medía en vidas humanas y el combustible se medía en minutos de vuelo. Tiempo restante. La radio crepitaba con la voz de los controles de aproximación de Seattle, mecánica y distante a través de la estática que siempre parecía plagar las comunicaciones cuando el clima empeoraba y los sistemas electrónicos se veían forzados a operar más allá de sus parámetros normales. Horizonte 247, tiene autorización para la aproximación ILS, pista 16 izquierda, pero tenga en cuenta que las condiciones se están deteriorando rápidamente. El clima actual muestra una visibilidad de 1/4 de milla con nieve y lluvia helada. Vientos de 240 a 28 con ráfagas de hasta 42 nudos. Aeronaves anteriores reportaron cizalladura severa del viento en la aproximación final. Se recomienda considerar un destino alternativo. La voz del controlador transmitía la calma experimentada de alguien que había guiado miles de aeronaves en situaciones de emergencia, pero Connor podía percibir la tensión subyacente que surgía al lidiar con situaciones en las que las llamadas de radio podían ser las últimas palabras intercambiadas entre la tierra y el cielo. Connor pulsó el micrófono con dedos que recordaban el peso de momentos similares, cuando las decisiones tomadas en altitud determinaban si las almas regresaban a la tierra sanas o se convertían en nombres en muros conmemorativos que recordaban el precio de ir más allá. Los márgenes de seguridad. Aproximación a Seattle, Horizonte 247. Copiamos el aviso meteorológico. Les informamos que tenemos una emergencia médica a bordo y combustible limitado para destinos alternativos. Solicito manejo prioritario para la aproximación a la izquierda del ILS-16. Su voz transmitía la serena autoridad de alguien que había aprendido a hablar con el control de tráfico aéreo en el lenguaje de las emergencias controladas,
donde cada palabra se escogía para máxima precisión y mínima ambigüedad, porque los malentendidos a 37.000 pies no conducían a correcciones embarazosas, sino a catastróficos fallos de comunicación. A su lado, Jessica repasaba las listas de verificación de emergencia con la metódica precisión de quien entendía que en la aviación no hay lugar para la improvisación cuando hay vidas en juego, y que los procedimientos existían porque habían sido escritos con la sangre de emergencias anteriores, donde la improvisación había llevado al desastre. La cabina se sentía ahora más pequeña, comprimida por el peso de su historia compartida y la tormenta que se avecinaba en algún lugar de la oscuridad. Invisible a simple vista. Ojo, pero pintado con vívidos detalles en las pantallas de radar meteorológico, que mostraban núcleos de precipitación y patrones de cizalladura del viento como mapas topográficos de violencia atmosférica. Las manos de Connor se movían por él. Controles con memoria muscular que lo sorprendieron, ajustando flaps, estableciendo velocidades de aproximación, configurando la aeronave para su descenso en un clima que pondría a prueba todas sus habilidades y todas sus suposiciones sobre su capacidad para manejar situaciones que existían al límite de lo que la aviación comercial consideraba viable. El cronómetro en su muñeca captó la luz de los instrumentos, sus manecillas congeladas se burlaban de él con su permanente recordatorio del fracaso. Pero a su lado, Jessica era la prueba de que algunas historias tenían capítulos más allá del accidente, de que algunas alas podían reconstruirse después de romperse por fuerzas ajenas a cualquiera. La tormenta que se avecinaba era real, peligrosa, potencialmente fatal si cometían el tipo de errores que las aeronaves no podían perdonar a altitudes donde el margen de error se medía en pies en lugar de millas. Pero por primera vez en 3 años, Connor no la enfrentaba solo. No soportaba el peso de la responsabilidad sin alguien que comprendiera lo que significaba tomar decisiones cuyas consecuencias se extendían por el tiempo y el espacio. Para tocar vidas que nunca sabrían lo cerca que estuvieron de terminar en las abstracciones estadísticas de los informes de seguridad aérea. ¿Recuerdas el enfoque que practicamos en Nellis?, preguntó Jessica mientras ajustaba el radar meteorológico, dibujando una imagen de las células de tormenta entre ellos y la seguridad con precisión electrónica que reducía el caos atmosférico a patrones geométricos manejables en pantallas brillantes. Su voz traía recuerdos de formación, volando en condiciones que aterrorizarían a los pilotos civiles, de confianza construida a través del riesgo compartido y la competencia mutua, de misiones donde la supervivencia dependía de leer las intenciones del otro mediante llamadas de radio y sutiles cambios en la trayectoria de vuelo que comunicaban más que las palabras. Connor recordaba aquellos días. Los dos volando en ala pista a través de pasos de montaña que no dejaban margen de error. Aprendiendo a leer los estilos de vuelo del otro como libros favoritos. Construyendo la confianza que solo provenía de saber que las habilidades de otro eran lo único que se interponía entre uno y los errores que acababan con carreras y vidas con la misma irrevocabilidad. Recuerdo, dijo Connor en voz baja, mientras sus manos encontraban el ritmo en los controles como un pianista que regresa a una pieza musical familiar tras años de silencio, con la memoria muscular superando al pensamiento consciente mientras el entrenamiento se imponía a pesar de 3 años de negligencia deliberada. Fuera del parabrisas, los primeros jirones de nubes de tormenta comenzaban a oscurecer las estrellas. Y más adelante, en algún lugar de la oscuridad, Seattle esperaba con su laberinto de luces y pistas de aterrizaje que les darían la bienvenida a casa o se convertirían en lo último que verían. El avión descendió entre capas de turbulencia. Cada sacudida y temblor les recordaba que eran pasajeros de una máquina que exigía respeto por las leyes de la física y el estrecho margen de error que separaba el vuelo controlado del desastre, la confianza de la tragedia, la redención del fracaso repetido. Las luces de aproximación del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma aparecieron a través de la tormenta como una hilera de diamantes sobre terciopelo negro. Su secuencia marcaba la trayectoria precisa que los aviones debían seguir para evitar los obstáculos que rodeaban cada aeropuerto como arrecifes ocultos en un océano de oscuridad. Las manos de Connor se apretaron sobre los controles mientras la aeronave se sacudía y se balanceaba con los vientos cruzados.
luchando por mantener la trayectoria precisa que los llevaría a tierra sanos y salvos a través del laberinto de lecturas instrumentales y nubes de tormenta que ponían a prueba todos los sistemas de la aeronave y todas las habilidades de su repertorio combinado. A su lado, Jessica anunciaba altitudes y velocidades con la precisión mecánica de quien entendía que en esos momentos no cabía nada más que la precisión absoluta, sin tolerancia a la improvisación que podría funcionar en condiciones normales, pero que podría resultar fatal cuando los márgenes de seguridad se habían reducido al mínimo matemático. La pista aparecía y desaparecía entre las cortinas móviles de nieve y lluvia. Una estrecha franja de seguridad que parecía imposiblemente pequeña desde su perspectiva actual, rodeada de luces que marcaban la diferencia entre la supervivencia y el desastre con precisión electrónica. 30 metros, anunció Jessica, su voz atravesando el ruido de la tormenta que llenaba la cabina con el sonido del tiempo intentando destrozar la aeronave. Vientos que ponían a prueba los límites estructurales del aluminio y el acero, y la firmeza humana. Connor sentía que la aeronave se desviaba a la izquierda con el viento cruzado, mientras sus manos realizaban constantes correcciones para mantenerla alineada con la línea central, que era su único camino hacia la supervivencia. El estrecho corredor de espacio y tiempo que los llevaría sanos y salvos a la Tierra o se convertiría en el escenario de sus últimos momentos. 152 metros, gritó Jessica, y Connor vio cómo las luces de la pista se agrandaban a través del parabrisas. Sintió que la aeronave respondía a sus comandos de control con el ki y de precisión, fruto de años de entrenamiento y la concentración desesperada que exigían las situaciones de emergencia. El viento cruzado intentaba desviarlos del rumbo, y Connor tuvo que usar todas las técnicas aprendidas en 12 años de vuelo militar para mantenerlos en la trayectoria hacia el umbral de la pista. Sus manos se movían por los controles con fluida precisión, mientras su mente calculaba las correcciones del viento y los ángulos de aproximación con la precisión de una fracción de segundo que separaba los aterrizajes exitosos de los cráteres humeantes en las luces de aproximación. 15 metros, anunció Jessica con voz firme, a pesar de la violencia de la tormenta que azotaba su avión como un juguete en manos de un niño enfadado. Y Connor podía sentir el efecto suelo apoderándose de él, el sutil cambio en la aerodinámica que le indicaba que estaban lo suficientemente cerca de la Tierra, que las reglas del vuelo empezaban a cambiar, que el cielo se preparaba para liberarlos de vuelta al mundo de la gravedad y la tierra firme, y consecuencias que podían medirse en algo más que la altitud y la velocidad. El cronómetro en su muñeca parecía latir con cada latido. Sus manecillas rotas apuntaban a un momento de hace 3 años cuando todo salió mal. Pero su atención estaba fija en el momento venidero, cuando todo saldría bien o terminaría en el tipo de titulares que hacían que las familias en pequeñas casas cerca de los aeropuertos se abrazaran con más fuerza y se preguntaran qué harían si el cielo cayera sobre sus vidas. El tren de aterrizaje principal tocó tierra con un chirrido de goma contra el hormigón. Ese fue el sonido más hermoso que Connor había escuchado en 3 años. El sólido contacto entre el avión y la tierra que significaba que había superado con éxito la transición de criaturas del aire a máquinas terrestres, del reino de lo posible al mundo de los hechos consumados. Desplegó los reversos de empuje con precisión experta y aplicó los frenos con la suave presión que había aprendido en miles de aterrizajes, aunque ninguno había llevado en sus venas tanto peso de redención y miedo, mezclados como combustible de aviación. El avión rodó por la pista entre cortinas de lluvia y nieve que pintaban el parabrisas con patrones abstractos de supervivencia. Y Connor sintió la familiar satisfacción de una emergencia gestionada con éxito. Una crisis convertida en una historia que la gente contaría en lugar de una tragedia que atormentaría a los supervivientes. Las manos de Jessica temblaban mientras aseguraba los sistemas de la aeronave. La adrenalina posterior al vuelo finalmente atravesó su compostura profesional ahora que el peligro inmediato había pasado y podían permitirse el lujo de una respuesta emocional. «Lo lograste, Fénix», dijo en voz baja, usando su indicativo de llamada como una absolución que contenía 3 años de perdón en 2 simples palabras, y su voz transmitía un alivio que era más profundo que lo profesional. La satisfacción de tocar algo personal que llevaba 3 años esperando ser mencionado. A su alrededor.
Las luces de la cabina lo iluminaban todo con el cálido resplandor de la supervivencia. Y a través de la puerta abierta se oían los aplausos de los pasajeros, el llanto de alivio de los niños, los adultos ofreciendo oraciones de gratitud a las fuerzas que los habían guiado sanos y salvos a través de la tormenta y de regreso al mundo, donde llegaría el luto y las familias permanecerían intactas, y los trabajadores de mantenimiento de aeronaves podrían volver a creer que algunas habilidades, una vez abandonadas, podían recuperarse. Cuando la necesidad exigiera su resurrección. Las manos de Connor permanecieron en los controles un momento. Más de lo necesario, sintiendo las sutiles vibraciones de una aeronave en reposo. La silenciosa satisfacción de los sistemas, apagados tras cumplir su propósito y llevar a sus pasajeros sanos y salvos de un punto a otro. A pesar del clima que había puesto a prueba todas sus suposiciones sobre sus capacidades. El cronómetro en su muñeca reflejó la luz, y por primera vez en 3 años, creyó ver el segundero temblar, apenas un poco, lo justo para sugerir que algunas cosas, una vez rotas, podían aprender a dar la hora de nuevo, si se les daban las circunstancias y la motivación adecuadas. Podía oír a Riley llamándolo por su nombre, su voz de niño de 7 años, interrumpiendo las conversaciones de adultos, y lágrimas de alivio, como un faro, guiándolo de vuelta al mundo más allá de la cabina, donde ser padre era más importante que ser piloto, y donde las habilidades que más importaban se medían en cuentos para dormir y almuerzos escolares, en lugar de velocidades de aproximación y correcciones de viento. 8 meses después, Connor estaba al borde de la pista principal de Phoenix Sky Harbor, observando cómo los aviones despegaban hacia el amanecer del desierto que teñía las montañas de tonos dorados y carmesí. Riley se sentó sobre sus hombros, sus pequeñas manos agarrando su cabello mientras señalaba con entusiasmo cada vuelo que salía con el entusiasmo de quien había aprendido que los aviones eran máquinas mágicas en lugar de presagios mecánicos de desastres. «Ese va a Denver, papá», anunció con la autoridad. La gracia de alguien que había memorizado los horarios de las aerolíneas colgados en su taller. Y Connor sonrió, una expresión que se había vuelto más frecuente desde aquella noche sobre Seattle, cuando la tormenta le devolvió algo que creía perdido para siempre entre los restos de la eyección de Marcus, y su propia certeza de que algunos errores eran demasiado graves para sobrevivir. El aire de la mañana olía a combustible de avión y a posibilidad, a flores del desierto floreciendo tras la lluvia invernal, y a la promesa de días en que el cielo sería azul en lugar de amenazante. En su mesa de trabajo, detrás de ellos, el portátil de Connor mostraba la solicitud parcialmente completada para un puesto en una aerolínea regional. Un trabajo de piloto a tiempo parcial que le permitiría volver a volar sin abandonar el trabajo de mantenimiento que los había mantenido a flote durante los 3 años en que sus manos eran lo suficientemente hábiles para reparar aviones. Pero su corazón estaba demasiado roto para confiar en sí mismo con la responsabilidad de pilotarlos. El cronómetro en su muñeca marcaba la hora correcta. Su mecanismo había sido reparado por un joyero que no había preguntado por qué un reloj se había congelado a 117 durante tanto tiempo, que simplemente había reemplazado las piezas rotas. Le había dado cuerda al muelle y lo había devuelto con la silenciosa satisfacción de quien entendía que algunas cosas se podían arreglar si se sabía dónde buscar el problema. Las llamadas semanales de Jessica se habían vuelto tan regulares como los horarios de los vuelos. Su voz, que transmitía actualizaciones de rutas que cruzaban el país como hilos de plata que conectaban historias de personas que habían aprendido que a veces los viajes más importantes ocurrían dentro de cabinas donde el pasado y el futuro se encontraban a 37.000 pies de altura, y que habían descubierto que tenían más en común de lo que nadie esperaba. Ahora volaba para una importante aerolínea. Su experiencia de aquella noche sobre Seattle, tras haber abierto puertas que habían estado cerradas por la sutil discriminación que mantenía a las mujeres piloto en tierra en salas de juntas corporativas en lugar de en los asientos de los capitanes, donde sus habilidades podían medirse por resultados en lugar de suposiciones. Su amistad se había reconstruido sobre la base de la supervivencia compartida y el respeto mutuo por el peso que los aviones transportaban más allá de los pasajeros y la carga. Los sueños,
miedos y esperanzas de personas que confiaban sus vidas a desconocidos cada vez que se abrochaban los cinturones y cedían el control a pilotos que nunca habían conocido, pero en quienes debían confiar plenamente. «Papá, ¿me enseñarás a volar algún día?», preguntó Riley, con la voz interrumpiendo el ruido del motor y atrayendo la atención de Connor al momento más importante, el presente, donde su hija crecía, con la suposición de que su padre era alguien capaz de hacer cosas imposibles, como llevar aviones sanos y salvos a través de tormentas que aterrorizarían a los mortales comunes. Extendió la mano para sujetarla sobre sus hombros, sintiendo el peso sólido de su hija contra el fondo de los aviones ascendiendo hacia el cielo matutino con la confianza de máquinas construidas por personas que entendían que volar era lo más peligroso y lo más maravilloso que los humanos habían aprendido a hacer. La pregunta flotaba en el aire entre ellos como el momento previo a una decisión que determinaría el rumbo de sus vidas en los años venideros, y Connor se encontró calculando no la velocidad del viento ni los ángulos de aproximación, sino el tipo de futuro que quería construir para la niña que aún creía que su padre podía obrar milagros. Connor observó un Boeing 737 girar hacia el amanecer, sus alas reflejando la luz dorada como una promesa escrita en el desierto. El cielo. El mismo tipo de avión que los había transportado a través de la tormenta hace 8 meses y le había devuelto las alas junto con su fe en la posibilidad de que algunas historias no terminaran con accidentes, sino que comenzaran con ellos. El mismo tipo que había mantenido durante 3 años sin permitirse recordar lo que se sentía al mando desde el asiento izquierdo, donde las decisiones importaban y las habilidades se medían en vidas salvadas en lugar de en motores revisados. «Cuando estén listos y cuando yo esté listo», dijo finalmente, con la voz cargada de lecciones aprendidas sobre la confianza y el perdón, y el precio de mantenerse con los pies en la tierra cuando se suponía que debías volar, cuando el cielo te llamaba en el lenguaje del viento y la altitud, y la infinita posibilidad que se extendía más allá del horizonte. Pero primero, continuó, viendo cómo el avión ascendía hacia nubes que parecían bolas de algodón en lugar de células de tormenta. Asegurémonos de que ambos sabemos cómo aterrizar con seguridad. Riley rió entre dientes, su risa se mezcló con el sonido de los aviones que despegaban y el viento del desierto que una vez había llevado los sueños de Connor más allá del horizonte, y ahora los traía de vuelta a casa en alas construidas con segundas oportunidades, y con la comprensión de que algunas historias no terminaban en accidentes, sino que continuaban con la clase de redención que solo se podía lograr con la voluntad de volver a intentarlo, a pesar de la certeza de que volverá. Intentarlo significaba arriesgarse a fracasar de nuevo. El cronómetro en su muñeca avanzaba sin parar. Mar. Un tiempo que ya no estaba congelado en el pasado, sino que fluía hacia un futuro, donde el cielo ya no era su enemigo, sino su más antiguo amigo, esperando pacientemente su regreso, con la infinita paciencia que solo el cielo podía brindar. A su alrededor, el Phoenix Sky Harbor bullía con la actividad de los aviones despegando y aterrizando, pilotos, pasajeros y personal de tierra, todos desempeñando su papel en el milagro diario de la aviación comercial, donde desconocidos confiaban sus vidas a otros desconocidos y rara vez se decepcionaban. Connor cambió el peso de Riley sobre sus hombros y señaló hacia una aeronave distante que ascendía hacia las montañas. Sus estelas dibujaban líneas en el cielo del desierto como promesas escritas en vapor y luz solar. Noche.